Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. Esta vez quería traerles un video nuevamente después de muchos días de no traer contenido. Pero bueno, tengo excusas, algunas cosas personales, también estuve muy ocupado en el juego y que hay mucho ruido encima de casa. En este momento hay unas obras, ya llevan casi 2 semanas construyendo en el piso de arriba, entonces como lo escuchan, esto es bastante tranquilo el día de hoy, pero los días anteriores han estado muy fuertes los sonidos, entonces no me ha permitido grabar. Ahorita digamos que están con un martillo dándole ahí, pero bueno, los días anteriores han estado con, no sé, sierras, con taladros. Esto ha sido totalmente un ruido excesivo durante el día, porque obviamente durante la noche no trabajan, pero durante la noche pues yo descanso y digamos que desconecto un poco el juego. Entonces voy a contarles que terminó nuestro KVK. Perdimos obviamente la zona 7, bueno, zona Vila Vila, el paso número 7. Aquí perdimos por culpa de nuestro aliado 64, lo voy a decir así de frente, así de certero, aunque digamos que ya lo tenemos perdido porque no podíamos defenderle a esta alianza S2N, que es una muy buena alianza, y felicitaciones al Campamento Agua por llevarse la estrella, estas tres alianzas, pero en general esta alianza, muy buena alianza, mucha experiencia en esa alianza, muchos jugadores fuertes que acarrearon todo, mejor dicho, se suarmeaban todo lo que nosotros colocábamos. Muy pocos trades positivos sacamos, de hecho contaditos con las manos, porque logramos defender un rally, pero al momento que nos enjambraban perdíamos completamente. Entonces ya perdíamos el rally, el trade para nosotros positivo, y ellos obviamente comenzaban a tradear mejor. Entonces aquí digamos que filtraron por culpa del 64, que no construyó bien. Se le advirtió que construyera bien y dijo que estaba muy bien construido, que no pasaría nada, y mira tú, bien construido, que te den por ahí mismo, compañeros, porque tenía mucha rabia con ellos. Digamos que con el 15 y el 78 les dijimos que tuvieran cuidado, pero bueno, les importó una mierda, por así decirlo. Entonces muy malos aliados. Ojalá si algún día se los encuentran, sepan que tienen un R4 y un R5 inactivo. Aparecieron casi a lo último y no me da pena decirlo, no me da pena mostrarlos. Esta alianza muy mala en tema de gestión, realmente no aportó mucho. Y eso con respecto a la parte de zona de paso 7. Ya cuando estuvimos en Tierra del Rey, aquí estuvo el 64 aquí y el 15 en esta zona, ¿sí? Y el 78 estuvo solo en esta zona. Nosotros luchamos solos contra la alianza S2N, que es la alianza más fuerte del KVK, jugadores muy fuertes. Logramos quitarle al menos 2 veces el paso y defender ahí, o defender la fortaleza, pero era ya perdido, porque ya obviamente todo esto estaba perdido, ya no había nada más que hacer. Pero aquí no pudieron casi defender con 2 reinos, más que todo estaba el 15 solo en este sector, y aquí estaba el 64. Comenzaron los taladros, entonces es mala señal. Bueno, voy a acabar rápido el video para poder comentarles, y perdón el sonido, chicos, pero por eso no había podido grabar. No tengo paz en este momento, estoy esperando que terminen las obras. Y en general, si me voy para la sala, si me voy para otro cuarto, suenan toda la casa, así que no es que no quieran, ¿vale? Llevan 2 semanas así que no he podido. Me da mal genio porque a mí me gusta estar tranquilo, en silencio, pero bueno, no pasa nada. Entonces 78 defendió aquí, y obviamente vuelvo y les digo, perdíamos todo. Muy fuertes los enemigos. El 64 y el 15 estaban aquí en este sector intentando hacer algo, pero bueno, solamente el 15 fuera lo que más ponía los muertos aquí. Tierra, nuestro campamento aliado, perdió. Obviamente agua se fue encima de tierra, y viento también, entonces era un 2 versus 1. Campamento de fuego, realmente esta alianza se encargó de cerrarnos a todos. Ya les digo, S2N nuevamente, la alianza más fuerte de todo el KVK, se encargó de cerrar solamente fuego. Entonces ellos tuvieron, entonces las otras alianzas, las que son BLR y FS76, se volcaron del lado de tierra. Entonces prácticamente doblegaron a tierra. Tierra dio una buena pelea durante pocas horas, pero al ser un campamento asiático, todo lo que avanzaban
digamos, avanzaron hasta esta bandera, lo cortaban, ¿vale, chicos? ¿Por qué razón? Porque iban a dormir sí o sí. Entonces, si avanzaban hasta aquí, los cortaban y los llevaban al paso, y el otro día despertar ya era muy difícil empujar y volver a llegar a esta posición o intentarlo, y no contaban con nuestra ayuda porque el campamento de fuego fue nulo desde el momento que abrió el paso. Aquí nos bloquearon rápidamente, aquí intentamos llegar, pero no tuvimos fuerza porque eran muy fuertes, un campamento muy fuerte al que nos enfrentábamos, y rápidamente nos doblegaba. Entonces intentamos hacer lo mejor posible, pero bueno, chicos, algunas se ganan, otras se pierden. Contento con el resultado de los jugadores que sí participaron. Les quiero enseñar que tengo un video, chicos, donde yo enseño las muertes de Alianza hace casi un mes, donde colocaba el video, se llama Nos Triplican. Voy a tratar de dejarlo por aquí en la cajita de comentarios para que lo puedan ver. Y se fijen, la Alianza K78 tenía 53.000 millones de poder, más o menos. Entonces a este momento tenemos 63.000 millones de poder, de puntos de muerte de Alianza. Perdón, chicos, puntos de muerte. Tenemos 53.000 millones de puntos de muerte de Alianza, y actualmente tenemos 63.000 millones de puntos de muerte de Alianza. Casi 10.000 millones es lo que hemos subido. Pero bueno, fuimos muy fuertes, tratando de pelear contra otros más fuertes, mucho más fuertes. Creo que subimos más que el 15 y más que el 64, eso está más que claro. Creo que nuestro reino, el 78, estuvo más activo en la guerra. Pero bueno, nos desgastamos mucho. ¿Por qué no estuve tan presente grabando video? Segundo, porque la obra que está justo encima, primero que diga. Y segundo, estuve con el banco que está justo aquí. Estuve dando casi 30.000 millones de recursos, o sea, madera, alimento, piedra, oro, creo que hasta más. Entonces di muchos recursos y soy el dueño de esta cuenta, entonces tenía que estar abasteciendo a los jugadores. Entonces por esa razón me la pasaba más dando recursos que estando peleando la guerra. Entonces voy a cambiar el cuenta de banco, que otra persona lo maneje, porque me va a cortar el tema de que yo pueda jugar. Y bueno, chicos, eso es todo. Perdimos el KVK con Alianza muy fuerte. Básicamente todo el tiempo nos enfrentábamos a ellos. Quiero felicitarlos, de hecho. Yo sé que no merecen mis felicitaciones, son bastante fuertes, pero bueno, al menos el reconocimiento como perdedores de que nos enfrentamos fuertemente a ellos. Espero que hagamos, bueno, que el 78 hubiera hecho un trabajo de desgaste, pero bueno. Entonces no, chicos, este sonido no me deja, es totalmente fastidioso. No sé si ustedes lo escuchan, ahora lo verán en el video. Voy a subirlo para que no digan que no es cierto, pero que lo vean de que es imposible, porque hoy está tranquilo, pero hay días que es mucho más ruidoso y no he tenido paz. Y ayer pues fue fin de semana, Día de la Madre, estuve ocupado. El fin de semana también estuve ocupado. Entonces, bueno, nada, felicitar a este reino, al campamento de agua que se lleva en la estrella. Ahorita actualmente por tema de convenio, recompensas, pactos, lo tuvo campamento de viento, pero lo retomará obviamente agua, y se llevará esa estrella deseada para el campamento de agua. Y nosotros estamos a punto de ser invadidos. Este paso abre en 6 horas básicamente, así que podrán entrar a nuestra zona, tomar los campamentos y la fortaleza en ruina de los cruzados, y después se abrirá el paso número 4, donde podrán tomar la ermita para terminar ya con las recompensas del KVK, chicos. Entonces eso era todo lo que quería decirle. Nada, nosotros tratamos de dar guerra en todos los lugares donde pudimos. Principalmente lo hablo y lo digo por el 78, que fue quien estuvo ahí peleando. Hay gente que dentro del reino no participó. Ya hicimos el escaneo final, ya hicimos todo el informe final, las contribuciones del KVK. Haremos limpieza, sacaremos gente que no aportó absolutamente nada, será cero. Tendrán 10 días para migrar. Si no migran dentro de esos 10 días, básicamente cero, y no serán aceptados en ninguna alianza porque no contribuyeron de ninguna manera a nuestro KVK. Vamos a bajar la semilla, traer jugadores que puedan gastar dinero, ballenas, para impulsarnos en el tema de rallies. Y también en el campo abierto, que les guste suarmear banderas, porque es muy importante. Nos dimos cuenta de este KVK, te llevan muchas experiencias que necesitas jugadores pay to win para que te suarmeen las banderas.
A ellos no les importa gastar su dinero, si obviamente les gusta invertir. Son muy fuertes por la tecnología que la llevan rápidamente al máximo. Entonces nosotros haríamos un apoyo de campo, pero bueno, eso ya es planes que vienen a futuro para el siguiente KVK. Eso era todo lo que quería comentarles, chicos. Perdimos nuestro KVK, es el segundo KVK que pierde el reino 2578. Aquí lo pueden ver, hemos ganado el KVK 1, KVK 3 y el KVK 4. El KVK 2 y el KVK 5 lo hemos perdido. Entonces no hay nada más que hacer. Tampoco estoy triste ni nada por el estilo. No, las cosas son como son. Unas se ganan, otras se pierden. Pero bueno, hay que aceptar la derrota. Y qué más, si hubiera sido con una alianza muy mala, no la acepto, pero una alianza muy fuerte que nos doblegaba, un campamento, perdón, muy fuerte que nos doblegaba en todo aspecto, no hay nada que hacer, chicos, no hay nada que hacer. Tratamos de dar nuestro 100%, los jugadores que estuvimos activos. Los aliados, ya les digo, el 15 trató también de dar el 100%, el 64 un mal aliado, no lo recomiendo. Si esto trae problemas, si hay guerra, no me importa, es muy mal aliado, así que no pasa nada. Pero bueno, eso es lo que hay. Y nada, chicos, ya estamos viendo en el siguiente video. Tengo unas propuestas que hacerles y también tengo que comentarles sobre los nuevos comandantes de arquería que ya salieron por fin sus habilidades el día de hoy, aunque ya se habían filtrado, pero a mí me gusta hacer un video con lo que está actualmente, no bajo suposiciones ni nada por el estilo. Entonces, felicitar nuevamente al campamento de agua y viento por haber ganado este KVK, y agua por ganarse esa estrella, chicos. Felicitaciones, y así culminará nuestro KVK. Como que serán los jugadores que no estén dentro de su territorio, ya se les ha notificado, pero bueno, eso nos ayuda a que limpien el reino, así que bienvenidos sean estos ceros, y iremos ya al reino de origen, ya prácticamente a organizar y preparar nuestro siguiente KVK. Bueno, chicos, eso era todo por el video de hoy, así que dale like, suscríbete, y ya sabes por qué no había subido contenido, pero bueno, vamos a estar muy pendientes a eso, y les voy a traer unas propuestas para que podamos seguir trayendo más contenido, chicos. Adiós, cuídense mucho.